Ivan Markov. Él es de Yugoslavia, es ingeniero estructural y da clases de estructuras en la RPI Universidad de Troy, Nueva York. Y nos va a hablar ahora sobre respuestas rápidas en casa para el caso de Haití. Okay, again, thank you for introducing me, Muchas gracias por presentarme, Gabriel. Les agradezco a todos ustedes por quedarse hasta tan tarde. Ha sido un día largo y realmente voy a tratar de ser breve y tal vez que podamos recuperar el tiempo, el horario. Bueno, vimos durante estos 2 días proyectos en el extremo de las tensoestructuras, también los métodos analíticos, la construcción. Hablamos de diferentes temas. Acabamos de ver la conferencia impresionante del Estadio Olímpico. También vimos métodos de optimización. Y este proyecto, esta presentación no tiene nada que ver con todo eso. Está en el otro extremo, en el extremo inferior del uso de las tensoestructuras. Y de hecho es un proyecto de estudiantes, o sea que probablemente podría encajar mejor en la sesión anterior cuando estábamos hablando de los aspectos formativos. Básicamente fue hecho por un grupo combinado de estudiantes de arquitectura y de ingeniería, y Michael Stein, que es el profesor visitante en la universidad, y yo que hacíamos de consultantes. Nosotros no trabajamos en proyectos de tan bajo nivel, tratamos de hacer, nosotros trabajamos en la etapa conceptual, pero no seguimos más adelante. ¿El proyecto de qué se trata? Básicamente se trata de la base tiene que ver con el desastre de Haití. Como ustedes saben, Haití es un país relativamente pequeño que tiene menos de 10 million con una población pequeña de menos de 10 millones, con un PBI muy bajo, muy pobres. Y lo que nos llamó la atención fue que el desempleo era como un 60%, entonces dijimos, bueno, tal vez podamos usar esa cifra y utilizar esa mano de obra en nuestro proyecto. Básicamente, como ustedes pueden ver, ahí tienen la capital, Port-au-Prince, de 2 millones de personas, con una geografía montañosa, también algunas mesetas, ríos, y lo que tiene de bueno es el clima. No sé si la resolución es buena, pero el clima está a favor porque la gente puede dormir afuera, a la intemperie. Lo que no tiene a favor es que hay huracanes y considerando la cultura, lo que nos resultó interesante es que el alfabetismo es muy bajo, 56%, y la expectativa de vida también es muy baja, 62 para las mujeres y 59 para los hombres. Y esa fue la información que pudimos recabar. Haití está ubicado, no solamente es pobre, sino que además está ubicado en un área muy desfavorable, donde hay actividad sísmica, donde se juntan las placas del Caribe y norteamericana, entonces los terremotos son de esperar. Y en enero del año pasado tuvieron un terremoto de 7.0 de 25 kilómetros de distancia de la capital. Es de magnitud alta, pero los resultados de este 7.0 realmente fueron sorprendentes. 300.000 muertos y el mismo número de lesionados, de heridos, y alrededor de 1 millón de personas que quedó sin hogar.
O sea que fue realmente algo a considerar y necesitaba una rápida reacción. Un mes después hubo un terremoto en Chile de 8.9, de 8, con mucho menos muertos, y también en Japón de 8.9, y allí el daño por el terremoto en sí fue menor, aunque después el tsunami sí fue devastador. Lo que ocurrió después del terremoto en Haití, la gente se empezaron a construir ciudades improvisadas y utilizaban todo lo que podían para taparse como protección. Ven ustedes que allí utilizaban unos plásticos y unos palos como para poder cubrirse del sol y de la lluvia. No estoy muy seguro de si eso les resultaba muy cómodo, pero esas eran las condiciones. Y por supuesto que en el mundo se hicieron llamamientos para tratar de ayudar a la gente en esta situación, y nosotros pensamos que podríamos ver qué podíamos desarrollar, si podríamos diseñar un sistema de respuesta rápido, porque este tipo de imágenes se veían por todo el país. Entonces nos planteamos como objetivo, sabiendo todo esto, nos planteamos de objetivo que lo que fuéramos a hacer tendría que ser algo en lo cual se utilizaran materiales locales, lo que hubiera. Ese era el primer objetivo. La segunda limitante era que teníamos que utilizar estructuras de baja tecnología. Quiere decir que nadie tenga que ir allí a enseñarle a la gente a cómo hacer las cosas, porque ellos ya estaban haciendo las cosas por sí solos antes de eso. Entonces tratamos de utilizar esa cultura y hacer que fueran ellos mismos los que los construyeran. Un abordaje bastante diferente de algunos de los otros países que llevaban casas de madera y que empezaban a armar las casas de madera. Ahora, lo que es importante es que nosotros queríamos desarrollar simplemente una solución conceptual. Si es que habría algo que pudiéramos ofrecer y que fuera transitorio, no permanente, pero que por lo menos les diera una protección mejor de lo que tenían aquí. Entonces, consideramos los materiales, a ver qué materiales había en Haití, y nos dimos cuenta que no había demasiada cosa. Entonces vimos que ellos tienen por ejemplo, hormigón, pero el hormigón no es una opción. Por un lado, porque se les rompe, se les habían roto y lleva mucho tiempo, de manera que eso quedaba afuera, pero lo que quedaba prácticamente no nos quedaba nada. Entonces, por ejemplo, botellas de plástico, restos, muchísimos restos por todos lados. Bagaza, que es derivado de la caña de azúcar. Una vez que se le ha extraído los jugos, que la bagaza es lo que queda. La arpillera, que es un textil, nos da una especie de textura de ese tipo, que tiene una resistencia bastante buena. Arena. Bueno, como ustedes ven, los recursos eran bastante limitados. Entonces dijimos, bueno, tal vez simplemente podamos organizar una tormenta de ideas entre los estudiantes y plantearon algunas propuestas. Utilizar, por ejemplo, CMU como pared o para los cimientos, diferentes topologías, pero esos eran las consideraciones iniciales. Pero luego, de última, terminamos con 5 conceptos que nos resultaron los más llamativos. El concepto 1 básicamente es circular. Estos dos primeros conceptos son estructuras como sombreros y como cabañitas, con paredes
que se podían hacer en Haití, y el techo en sí, la cubierta podría ser, por ejemplo, con bolsas de arroz que tenían. Esa era una de las propuestas. Lo que también era interesante es que los estudiantes consideraron la posibilidad de utilizar una columna en el medio para recoger el agua en el caso de que se quisiera colectar el agua de lluvia. El concepto era tratar de evitar las paredes y cavar un cono en el piso, en el suelo, y al hacer eso nos daba algunos beneficios estructurales porque daba mejor estabilidad, pero después nos dimos cuenta que allí llueve mucho, o sea que estos agujeros se llenarían de demasiada agua y no pareció una buena idea. El concepto 3 era tratar de utilizar simplemente heno como material. Y pensamos entonces cómo se podría hacer, poniendo el heno como en una malla, como si fueran fardos de heno, haciendo como una cúpula, así como lo de abajo. Pero esto también planteaba problemas porque es difícil de construir, cómo darle estabilidad. Y por supuesto, también existe el problema de los incendios. Es un clima muy caluroso. Entonces, otra propuesta, por supuesto que esto ya se ha hecho en arquitectura, o sea que no hay demasiado novedoso, pero una propuesta fue utilizar botellas, porque hay muchas botellas flotando por ahí en Haití, llenándolas con arena y luego tratando de armar paredes con cuerdas, atándolas al piso, pero eso yo creo que sería muy difícil para la gente de allí de construir. Y la pregunta es si realmente había tantas botellas. Entonces, en la próxima, de hecho, teníamos algunos estudiantes de Haití y ellos nos ayudaron a comprender la cultura de la gente que vive ahí. De hecho, lo que surgió es que viven en comunidades. Entonces dijimos, bueno, tal vez podamos construir como un refugio que sirva para más familias, no solamente unifamiliares. Entonces pensamos en estas estructuras, estas tensoestructuras, y pensamos cómo buscarle el anclaje. Y entonces pensamos en usar restos para hacer las conexiones, y pensamos utilizar hacer agujeros para iluminar los espacios, para que ingresara la luz del sol, y esto por lo menos nos dio una cierta esperanza de que pudiéramos trabajar con algo. Ahora, para este tipo de estructura necesitábamos soportes, columnas o algún tipo de armazón, y la única opción que encontramos que hay una cantidad limitada de bambú, pero tienen caña de azúcar. Entonces pensamos que podríamos usar la caña de azúcar para hacer los soportes. Son de allí, de la zona, y después los podíamos atar para aumentarles la fuerza. Y es una construcción rápida. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no conseguir entonces caña de azúcar? Y tal vez entonces tengamos alguna idea de cuál es su resistencia. Entonces, lo que decidimos fue someter a prueba la caña de azúcar para compresión y tensión, pero como era un proyecto de muy bajos recursos, también nuestras pruebas eran de muy bajos recursos. Entonces simplemente lo que hicimos fue cortar pedazos de caña, le aplicamos cargas de compresión
Lo hicimos, de hecho, en 2 pasos, porque la caña de azúcar puede tener diferentes propiedades cuando está seco y cuando está húmedo. Cuando está húmedo es sólido y tiene una densidad, pero cuando se seca se ahueca. Y luego tiene un tallo y tiene nudos. Entonces hicimos las pruebas en la parte del tallo y la parte de los nudos. Como no creíamos mucho en los resultados, terminamos con una fuerza de compresión entre 6 megapascales, más o menos, pero de hecho fue muy difícil, todo un reto conseguir eso, porque ¿cómo miden el área en esto? Porque se ahueca y no es continuo. O sea que, de hecho, pensábamos que que podríamos resolver el problema de la compresión y de la resistencia si poníamos más cañas juntas. Esos son los resultados. Poniendo un solo tallo, un nudo, y luego también hicimos pruebas con el caso de los tallos secos. Los resultados andan por ahí y dijimos, bueno, esperemos que esto esté bien como elemento de soporte. Luego pasamos a las pruebas de tensión. En arquitectura teníamos solo una máquina y tratamos de improvisar en lo posible, lo hicieron los estudiantes, y esta es la manera como hicimos las pruebas de resistencia tensil. Y de hecho no pudimos ver toda la fuerza porque se resbalaban. Allí tienen ustedes, ven que la deformación es muy grande, pero por lo menos muestra una fortaleza y no es tan frágil. Terminamos con soluciones posibles, con una grilla hecha con caña de azúcar, y nos fijamos el aspecto arquitectónico de eso. Básicamente, cuánta gente podría vivir en el interior, cuál era el programa. Dividimos el programa en espacio público, privado y de circulación, y la posible distribución de los espacios. Hicimos la topología programática, viendo la ubicación de los espacios. También tratamos de aprovechar las estructuras recíprocas para que los elementos se apoyaran entre sí. Estas son algunas de las imágenes que fueron desarrolladas por los estudiantes. Podíamos abrir los techos para dejar entrar más luz y para tener más espacio. Allí tienen algunas de las imágenes. A ver, allí les muestro uno. Entonces, bueno, tengo un video cortito, pero no lo encuentro, lo voy a saltear por el tiempo. Pero resumiendo, entonces, pensamos que teníamos por lo menos un concepto, y la próxima fase sería desarrollo, diseño y desarrollo, para que se le siguieran colocando los detalles. Pero había un problema con la logística de cómo hacerlo, la comunicación con la gente allí, cómo hacer una demostración, y nos detuvimos en este punto. Muchas gracias por la atención.